Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Oh, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Hasta el fin de los días, Señor, declararemos que eres santo, Jesús. Adoraremos, Señor. Gracias, Jesús. A todos ustedes, que el Dios Todopoderoso los bendiga en el día de hoy. Hoy nuevamente desde nuestras casas llevando la bendita palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios en este día tan especial
Démosle gloria y gracias a nuestro amado Dios. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel. Señor, háblanos, enséñanos hoy a través de tu bendita y hermosa palabra. Que tu palabra viva y eficaz no vuelva vacía. Que tu palabra hable a nuestras mentes y corazones, Dios. Que tu palabra que es viva, que tu palabra que es eficaz, penetre hasta lo más profundo, Señor, y nos enseñe en el día de hoy, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en Génesis, en el capítulo número 17. Vamos a estar leyendo desde el versículo número 10 y 9. Dice así la bendita palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo llamado su nombre Isaac, y conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Verso 20. Y en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó carne de prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Amén, amén y amén. Hoy, hace 8 días, estuvimos hablando acerca del Mesías que estaban esperando el pueblo de Israel, es decir, los judíos hebreos. Pero curiosamente, también se han escuchado noticias de que el pueblo palestino, es decir, los árabes, los musulmanes, también esperan su Mesías, el cual ellos llaman el Mahdi, es decir, el Mesías de los árabes palestinos. Pero para entender los unos y los otros, tendríamos que ir al Génesis, como acabamos de leer. Entonces vemos aquí que Sara, la esposa de Abraham, que tuvo 2 hijos, uno de la sierva Agar y otro de su esposa Sara. Entonces el Señor, ya les he contado la historia, usted se la sabe de memoria, y sabemos que de estos 2 hijos, hermanos por parte de padre de Abraham, hubo descendencias. La descendencia de Isaac vino Jacob, y de Jacob vino Israel, lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel o los judíos hebreos. Por el lado de Ismael, el hijo de la esclava o de la sierva Agar, vinieron los ismaelitas, y de los ismaelitas es la corriente que hoy conocemos como los árabes, los musulmanes o los palestinos, es decir, naciones como Irán, Irak, Pakistán, Afganistán, Kuwait, Arabia Saudita, Turquía, y todas estas naciones que componen el territorio árabe musulmán son descendientes de ismaelitas. Usted ya sabe la historia, no voy a leer textos y contextos de otras partes de la Biblia por razones de tiempo. Usted ya la conoce, ya usted ha leído la Biblia, la conoce. Pero lo que quiero llegar yo es que como hace 8 días hablábamos de que el pueblo, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los judíos hebreos, esperan su Mesías y quieren dar recibimiento a su Mesías para este tiempo. Igual los descendientes de Ismael, es decir, los árabes palestinos, también esperan a su Mesías, pero le llaman el Mahdi. En ese orden de ideas vamos a leer el versículo 20 del Génesis 17, donde dice: y en cuanto a Ismael, es decir, escucha, Ismael,
También te he oído, he aquí, le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Cuál era la gran nación? La gran nación es lo que hoy conocemos como el territorio árabe palestino. Esa es la gran nación de los descendientes de Ismael, los ismaelitas, es decir, los árabes. Cuando encontramos que tanto judíos como árabes, que son archienemigos, y la enemistad, usted también ya la sabe, usted lee desde el Génesis, lee la Biblia, y se va a encontrar por qué la razón de la enemistad entre árabes, palestinos y judíos hebreos. Usted lo va a entender leyendo la Biblia, porque tiene un contexto histórico. Cuando usted conoce la palabra de Dios y sabe la razón del conflicto árabe-israelí, prácticamente para usted no es sorpresa nada de las noticias que actualmente usted escuche o vea por televisión, obviamente no en Colombia. Pero cuando escucha usted noticias, lee noticias, va a entender un poco más de dónde viene y a dónde vamos. En ese orden de ideas, teniendo claro lo que es la descendencia de Ismael y la descendencia de Jacob, es decir, de Abraham, Isaac y Jacob, los judíos, usted va a entender muchas cosas que hoy por hoy están sucediendo. Vamos entonces en esta Biblia, vamos en la Biblia, bueno, no vamos a verla mejor por esta versión. Trato en lo posible, y les he dicho a ustedes, de utilizar varias versiones bíblicas. En esta ocasión quiero utilizar la versión internacional, quiero utilizar la versión Dios habla hoy, y si puedo, una versión antigua, si el tiempo nos lo permite. Pero mientras tanto vamos a Esdras, en esta versión de Reina Valera, donde dice Esdras capítulo 4, versículo 9, dice así: En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. ¿A qué vamos con esto? Usted sabe que Esdras vivió en un tiempo aproximado del año 445, 450 antes de Cristo. Usted sabe por la historia y por la Biblia que tanto Nehemías como Esdras, que estuvieron tratando de reconstruir el templo, cuando estaban reconstruyendo el segundo templo en Jerusalén, tuvieron oposición. Oposición por los samaritanos, oposición por los edomitas, oposición por los filisteos, oposición por los cananeos. Pero curiosamente, los elamitas también se opusieron. Los elamitas, usted sabe que son los descendientes de Elán. ¿Quién era Elán? Elán se dice que era el hijo mayor de Sem. Pero haya sido el mayor o no de la descendencia de Sem, los semitas, este Elán fue conquistado a lo largo de los años, casi que en el 500 y pico antes de Cristo, fueron conquistados por los persas, de tal forma que esta gente, los elamitas, prácticamente quedaron subyugados a los persas, y ya prácticamente el territorio de Elán ya no se conocía como el territorio de Elán, sino más bien como Persia, y su capital fue Susa. Por eso es que usted lee aquí, por eso quería hacer la salvedad, dice, en tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, y los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, escuche, Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa. Susa era la capital de Elán, que más adelante pasó a ser la capital de Persia. Esto es, los elamitas. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre aquí que los elamitas, que después se llamó Persia, y a lo largo de la Biblia, después usted va a encontrarlo es como Persia, es lo que yo quiero que usted entienda, que en la actualidad, en este momento, en ese lugar geográfico, donde de antaño era Susa, la capital de Elán, que después fue capital de Persia, fíjese que es lo que hoy en día es Irán. Escuche bien, Irán, el país de Irán en la Mesopotamia. Entonces podemos decir que Elán, que se llegó a llamar después Persia,
es lo que hoy en día conocemos como Irán. Por eso cuando usted escuche, o mejor, lean la Biblia, la palabra Persia, entiéndase por el territorio que actualmente es Irán. Cuando usted lee en la Biblia a Asiria, entiéndase lo que actualmente es el Líbano y Siria, en el norte de Israel. Pero en este momento no quiero tocar nada de Asiria, sino más bien de Persia. Entonces Persia, que la Biblia refiere muchas veces, es lo que actualmente conocemos como Irán. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver Irán con esto? Vamos a Jeremías, capítulo número 49. Estaremos leyendo desde el versículo número 35. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo quiebro el arco de Elán. Entiéndase a Elán como lo que después se llamó Persia y como lo que actualmente se llama Irán. Verso 36. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde vaya fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elán y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Cuando usted lea al profeta Jeremías, se va a encontrar que Jeremías daba una palabra dura contra el territorio de Elán. Elán, como dije anteriormente, fue conquistado por los persas, es decir, parte de esta profecía de Jeremías se cumplió en ese tiempo, es decir, más de 500 años antes de Cristo. Cuando después Elán pasó a llamarse Persia, lo que hoy en día se llama Irán, Elán, a través de la historia, se constituyó enemigo del pueblo de Israel, o los persas. Usted sabe que el territorio israelí estuvo conquistado también por los persas. Aunque usted también sabe y conoce por la Biblia que del imperio persa salieron hombres grandes y poderosos como Darío, como Ciro el Grande, como Jerjes y Artajerjes, que fueron gobernadores, que fueron reyes del imperio persa, que por así decirlo tuvieron mucha influencia, sobre todo positiva, hacia el pueblo de Israel. Usted conoce las historias, si ha leído la Biblia. Lo que quiero decir es que Persia, aunque tuvo gobernantes como Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes, que ayudaron al pueblo de Israel, Persia también en su contexto y en su momento se había constituido hasta cierto punto en enemigo de Israel. Quiero decirle que Persia, Elán, o lo que actualmente es Irán, ha sido enemigo acérrimo del Estado de Israel. Cuando volvemos a lo que leíamos en el Génesis capítulo 17, donde hablamos de la descendencia de Ismael y de la descendencia de Isaac, nos encontramos entonces que estos hermanos por parte de padre, Ismael e Isaac, cuya descendencia son los judíos y los árabes, son archienemigos. Pero de todos los archienemigos que tiene el pueblo de Israel, de sus hermanos, es decir, ¿quiénes son sus hermanos? Irán, Irak, Jordania, Cisjordania, Pakistán, Afganistán, Arabia Saudita, Yemen, Turquía. Estos son archienemigos de Israel, los descendientes de Ismael, ismaelitas, el pueblo árabe palestino. Pero dentro de este pueblo árabe palestino se destaca sobre todo una nación archienemiga, de la cual odia de una manera sorprendente a Israel, que es Irán. Por eso quiero leer aquí en su contexto, quiero leer algo que me llama la atención de un líder, no hace poco, de un general, un comandante general iraní. Me llama la atención lo que expresó. Y expresó lo siguiente, dice así: un comandante jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, dijo lo siguiente. Escuche lo que dijo: este régimen siniestro de Israel debe ser eliminado de la geografía mundial. Y esto ya no es un sueño, escuche, no era un sueño, no es un sueño. Esto ya no es un sueño, sino un objetivo que puede ser alcanzable.
dijo el general del grupo militar élite iraní durante una ceremonia. Lo que quiere decir que la Persia antigua, es decir, la Irán moderna, que se ha constituido en el enemigo más poderoso de Israel, el más grandioso enemigo de Israel, se prepara para destruir. Escuche bien, el objetivo de Irán no es hacerle guerra a Israel, no, es destruir y acabar con Israel. Lo han dicho líderes de la OLP, Organización de Liberación a Palestina, lo han dicho líderes árabes y concretamente los movimientos extremistas iraníes. Las corrientes más fanáticas de la rama del musulmán, de la rama árabe palestina, tienen como objetivo destruir, escuche bien, no hacer la guerra, no, destruir a Israel. Pero lo sorprendente y curioso que usted dirá, bueno, ¿y por qué el pastor hoy nos habla de Irán cuando veníamos hablando del Mesías judío? ¿A qué va el estar esto concatenado? Quiero decirle que mientras los judíos, hebreos, están haciendo las fuerzas para recibir a su Mesías, los árabes palestinos también están haciendo lo posible e imposible para que aparezca su Mesías. Es decir, que hay un factor común, como dice el primer caso de factorización del álgebra, el factor común. Hay un factor común. El factor común es el recibimiento de un Mesías. Y curiosamente, ambas corrientes, palestinos y israelíes, están esperando para este tiempo a su supuesto Mesías. Los unos lo llaman el Mesías, el Mesías, y los otros lo llaman el Mahdi, que no es otra cosa que el Mesías de los árabes. Lo esperan para este tiempo, lo esperan con las mismas características. ¿Cuáles? Que venga de mujer. Por eso tanto los árabes como los judíos no aceptaron a nuestro Mesías, a Yeshua, a Jesús el Cristo, porque dicen que él vino de una mujer producto de adulterio con Joseph. Lo explicaba yo hace 8 días. Entonces, ese Mesías que ellos esperan en carne, nacido de mujer, nosotros ya lo recibimos de una mujer que se llamó Mariam, o Miriam, o María. Lo recibimos de María, la Virgen. Ellos esperan que nazca ahora de una mujer cuando ya nosotros lo recibimos de mujer. El factor común entre ellos es recibir al Mesías y ambos quieren que, o desean, o mejor, están esperando que nazca de mujer. Nosotros en este momento no estamos esperando que nuestro Mesías venga de mujer. ¿Por qué? Porque ya vino de mujer, de la Virgen María, hace más de 2000 años. Ahora esperamos que venga, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que venga de las nubes, que venga de las nubes. Es decir, que nuestro Mesías, a diferencia de ellos, vendrá de lo alto, vendrá del cielo. El de ellos vendrá de mujer porque no reconocieron al que vino primero de mujer, que fue a Jesús, a Jesús el Cristo. Vamos entonces a lo que dice Esdras, pero antes de repetir lo que dijo Esdras, es decir, los elamitas, quiero que usted conozca algo que en la actualidad los árabes palestinos están deseando. Dice así: el líder de la revolución islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, dijo, escuche lo que dijo: si el mundo va a ser brillante como un sol, no significa que nosotros nos sentemos, escuche, en la oscuridad hasta la llegada del sol. Entiéndase que él habla del sol, no literalmente. Está aplicando una figura literaria para referirse a su Mahdi, a su Mesías, es decir, a su supuesto Mesías. Nosotros estamos a la espera, escuche, de la llegada del sol que brillará en la oscuridad. Tenemos esta esperanza mientras luchamos con esfuerzo, escuche esta palabra, mientras luchamos con esfuerzo, para que este mundo que está lleno de enemigos de Israel y demonios, de enemigos de Dios, no de Israel, para que el mundo que está lleno de enemigos de Dios y de demonios
de tiranos crueles, opresores, a la luz de nuestro esfuerzo, continúe un día y se convertirá en un mundo en el que la humanidad respete los valores y los derechos humanos y se acabe el tiempo abusivo y opresivo y el lugar para hacer sus deseos y caprichos. Con el inicio, escuche bien esto, con el inicio del imamato del Imán Mahdi, el mundo toma el color de la justicia, porque él es la justicia misma. Escuchen, el Mesías de ellos, árabes, palestinos, es el Mahdi, que para ellos es el sol naciente, resplandeciente, que traerá la paz y la justicia. Por eso el Mahdi, el Mesías que vendrá, va a hablar de justicia y va a hablar de paz. Ese será el discurso del Mahdi, paz y justicia. Por eso el mundo lo aplaudirá, porque la gente le fascina la palabra paz, sin tener en cuenta sus textos, sus contextos, y qué es paz para Dios y qué es paz para el mundo. Yo alguna oportunidad expliqué qué era paz para Dios según la Biblia y qué es paz para el mundo. Son dos cosas diferentes. Pero la paz que este Mahdi, o que este Mesías también de los judíos, va a traer la paz a través de tratados de paz humanos. Ese tratado de paz que va a firmar es el que ellos están esperando, para que haya justicia, para que haya paz que traerá el Mahdi, dicen los árabes. Y por otra parte dicen los judíos hebreos, su Mesías también traerá la paz y traerá justicia, que en tiempos antiguos era el que esperaban los unos y los otros, pero ahora dicen que este es el tiempo que está apareciendo. Y por cosas reales y por estudios se ve que efectivamente está a punto de aparecer el Mahdi de los palestinos, está a punto de aparecer el mismo Mesías de los judíos. Muchos me preguntan, ¿pero cómo? O sea que hay dos antimesías, el uno de los árabes y el otro de los judíos. No, de ninguna manera. Es el mismo que engañará a los árabes haciéndose pasar como su Mahdi, será el mismo que engañará a los judíos hebreos. Por fin habrá algo que los va a unir. Nadie los había unido en este planeta Tierra a los hermanos ismaelitas y a los descendientes de Isaac. Pero va a haber uno, como dijo Jesús, vendrá uno que recibirán, dijo, y que vendrá en mi nombre, es decir, en el nombre del Mesías, y a ese recibirán los judíos y también recibirán los árabes. Ese tan esperado, escuche bien, tan esperado Mahdi es el que engañará a los unos y a los otros. Sigo leyendo. Con el inicio del imamato del Imán Mahdi, el mundo toma el color de la justicia, porque él es la justicia misma, él es la paz. Nosotros estamos esperándole, mire lo que dice, nosotros estamos esperándole para que establezca su imamato y su paz y fluya el agua pura en el mundo pleno de justicia. Felicitamos a todos los seguidores de la casa profética por el aniversario del comienzo del imamato del Imán Mahdi. Que Dios apresure su aparición, dice el Ayatollah Seyed Ali Khamenei. Como ven, mis amados hermanos, se está esperando ansiosamente tanto de la parte palestina como de la parte judía. Los archienemigos están esperando al que les va a traer la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Escuchen la segunda parte, no como el mundo la da. Escuchen, no como el mundo la da. Mi paz os dejo, la paz de Dios es una, pero la paz del mundo es otra. Dice, mi paz, aclara el Señor, no es como la que el mundo da, y esa paz que nos van a dar dentro de pronto no va a ser la paz de Dios. Entonces nos encontramos que prácticamente Israel ha querido destruir, acabar, como dijo este informe del gran comandante iraní Hussein Salami, cuando dijo que el régimen de Israel tendría que ser eliminado de la geografía mundial. Es el objetivo, borrarlo del mapa. Siempre ha sido el objetivo, borrarlo del mapa. Pero fíjese que por esta semana me he encontrado noticias que usted generalmente no va a ver en nuestros canales de televisión, lógicamente que no. Pero encontramos un informe, un artículo que leía yo del periódico estadounidense The New York Times, donde dice lo siguiente, se titula La cuestión de Irán. Dice,
Trato de resumirlo, es bastante extenso, solamente saqué un extracto. Dice, a pesar de toda su desorganización en otras áreas políticas, Donald Trump tenía una visión bastante clara para la política del Medio Oriente. Estados Unidos se volvería más cercano a sus aliados y más hostil hacia su adversario de toda la vida, Irán. La administración Trump abrazó a Israel y Arabia Saudita, evitando casi cualquier crítica de sus gobiernos. Esa parte de esa estrategia pareció funcionar. La nueva cercanía diplomática ayudó a concluir a los acuerdos de Abraham. ¿Qué son los acuerdos de Abraham? Bueno, si usted ha visto noticias, sobre todo no en Colombia, usted sabe que el 13 de agosto del año 2020, es decir, el año pasado, vamos a estar a punto de cumplirse un año de los acuerdos de Abraham, se hizo unos tratados con algunos países árabes, para que, entre ellos Bahrein, para que hubiese una paz, y se hizo un tratado que fue noticia internacional con Donald Trump. Eso se conoció como los tratados de Abraham. Pero esos tratados de Abraham no fueron bien vistos por casi la mayoría, por más del 90 y pico % de los países palestinos. Entonces esto hizo y provocó aún más la ira y el odio de Irán hacia Estados Unidos, pero concretamente hacia Israel. Sigamos leyendo. Entonces, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein se convirtieron en los primeros gobiernos árabes en un cuarto de siglo en reconocer a Israel. Por eso, Irán no solamente odia a Estados Unidos y a Israel, sino que ahora se convirtió en su archienemigo los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. ¿Por qué? Porque estos dos países árabes, musulmanes, ismaelitas, aceptaron a Israel como, escucha, lo reconocieron como nación. Increíble. Cosa que nuestro país, con nuestro presidente Santos, antes de salir, dejó firmado que no reconocía a Israel como nación. Pero irónica y curiosamente, países enemigos de Israel, que fueron a través de la historia palestinos como Emiratos y Bahrein, reconocieron en el Tratado de Abraham a Israel como nación. Claro, obviamente sus hermanos no podrían tener otra cosa que desprecio hacia estas dos naciones árabes, Bahrein y Emiratos Árabes. Eso toca leerlo a través de la historia y las noticias para que entienda mejor, y lea la Biblia sobre todo, mi hermano, lea la Biblia. Dice, la pregunta clave para la administración de Biden es si puede volver a armar un acuerdo nuclear, y si no puede, cómo intentará evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear con la capacidad de amenazar, escuche, capacidad de amenazar a Israel, a Arabia Saudita, a Bahrein y a los Estados Unidos. Vea usted, Irán odia a muerte a Israel, ahora a Estados Unidos aún más, y sobre el hecho, después del Tratado de Abraham, aún más a sus hermanos árabes, Emiratos y Bahrein. Vamos a ver otra noticia. Esta la tomé del periódico.com de Cataluña, España, donde dice lo siguiente. Dice, Irán afirma que los nuevos pasos nucleares son una respuesta a la maldad de Israel. Dice, tras el supuesto ataque israelí a la planta nuclear de Natanz, Teherán anuncia que enriquecerá uranio al 60% más cerca de la bomba atómica. Escuchen, más cerca de la bomba atómica, mientras en Viena, Estados Unidos e Irán retoman las conversaciones. El Estado hebreo muestra su férrea oposición al levantamiento de las sanciones. Las dos grandes potencias de Oriente Próximo han aumentado sus enfrentamientos indirectos durante los últimos días. Es verdad, usted no lo ve aquí en noticias, obviamente que no, pero esto es una gran realidad. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha afirmado que la decisión de elevar la producción de enriquecimiento de uranio al 60% es la respuesta a su maldad, es decir, ellos se refieren a Israel, en referencia al reciente ataque a una planta nuclear atribuida a Israel. Mientras Estados Unidos e Irán se acercan a conversaciones en Viena para retomar el pacto nuclear, el Estado hebreo muestra su férrea oposición. No tomé más noticias. Podría haber tomado más noticias de muchos medios internacionales, pero dejemos hasta ahí noticias. Lo que quiero decirles es que a medida que pasa el tiempo, tiene que verse que Irán
va a aumentar su odio, sus amenazas y obviamente su armamento, especialmente armamento nuclear y armamento químico, que usted no se imagina el que tienen, que a propósito, si no lo sabía, ha llegado mucho armamento iraní a nuestro vecino país de Venezuela. Entonces, mis amados hermanos, quiero decirles que cada día se pone más candente esto. Por eso hay algo que me llama la atención cuando Irán dice que va a destruir y borrar del mapa a Israel. Los descendientes de Elán, los persas, Persia, actual Irán, odia a Israel y lo quiere destruir y acabar, sacar del mapa. Me llama la atención lo que dice Joel en el capítulo 3, el profeta Joel en el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Lo quiero leer de esta versión bíblica. Dios habla hoy. Dice capítulo 3, verso 16, 17, versión católica. Dice: cuando el Señor hace oír su voz de trueno desde el monte de Sión en Jerusalén, el cielo y la tierra se ponen a temblar, pero el Señor es un refugio protector. Escuche, el Señor es un refugio protector para los israelitas que son su pueblo. Escuche, protector. Nadie lo va a acabar, jamás. Dice, verso 17: ustedes reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Vivo en Sión. Cuando habla de Sión, habla de Jerusalén, para que me entienda. Vivo en Sión, mi santo monte, Jerusalén. Será una ciudad santa. Jamás volverá a conquistarla los extranjeros. Habla en futuro. Es Dios el que habla aquí a través del profeta Joel. Jamás volverá a conquistarla un extranjero. Extranjero se le llamaba en otrora a todos aquellos o a las naciones paganas que no eran parte de Israel. Entonces, si el Señor promete que nadie la va a volver a conquistar, por consiguiente, nadie la podrá destruir o desaparecer del mapa, como dice nuestro general iraní, el señor Hussein Salamé. Quiero decirle que las noticias cada día más candentes. Irán va a intentar por todos los medios bombardear con misiles. Usted sabía que diariamente se arrojan misiles por el norte Líbano y Siria, por el este sur, Irán, Irak, mandan misiles todos los días a Israel, pero los misiles, bueno, eso algún día lo expliqué. El Señor, por la tecnología tan poderosa de Israel, lo destruyen en el aire. Por eso no puede ser ni jamás será destruida. Quiero terminar diciéndoles, entonces, mis amados hermanos, vamos a Daniel capítulo 9. Quiero leerlo de otra versión bíblica, la versión internacional. Vamos a leer entonces lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice así: durante una semana este gobierno hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin de los sacrificios y las ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrificios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Termino diciendo que el pueblo de Israel y el pueblo árabe van a recibir a este personaje que hará un tratado de paz por 7 años, pero la mitad lo va a destruir. Esto será otro tema, por tiempo no alcanzamos. Quiero decirle, mi amado hermano, que nosotros tenemos al Mesías, a Jesús el Cristo, en nuestro Mesías. Jesús es el que vendrá. Dice, yo quiero que usted lea ya en la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, etcétera, etcétera. Hermano, nuestro Mesías viene de las nubes y seremos arrebatados. Por eso no se deje engañar, ni el Mahdi que esperan los árabes, ni el Mesías judío. Es nuestro Mesías que vendrá de las nubes, no de mujer, vendrá del cielo. Por eso aférrese a Jesús, espere a Cristo. Jesús, que vendrá de las nubes con poder y gloria, es el Mesías, es el Señor. Los tiempos vienen en que va a aparecer el falso Mesías. Aférrese a Jesús. No es el Mahdi,
No se deje engañar. Jesús el Cristo es nuestro Señor y Salvador. Búsquelo, recíbalo, acéptelo, búsquelo, llámelo. La palabra de Dios dice aquí: yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, estaré con él y él conmigo. Reciba a Jesús, que es nuestro Mesías y nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por ser mi Mesías, por ser mi Salvador, por ser el Rey del universo. Guíame a toda verdad, Señor, que nadie nos engañe, Dios. Guíanos con tu verdad y con tu palabra. Guárdanos de todo engaño. Tú, Jesús, el Mesías, vendrá con poder y gloria de las nubes y arrebatará a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, porque estaremos juntamente con Él, dice San Pablo en el capítulo 4, versos 16 y 17. Gracias, Señor, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. Guíanos y dirígenos siempre con tu Espíritu Santo y que nunca nos apartemos de ti, nuestro gran Yeshua, Mesías y Salvador. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Mi hermano, nos veremos la próxima oportunidad, si Dios lo permite, en este lugar. De lo contrario, en nuestra iglesia, que el Dios Todopoderoso los bendiga. Hasta pronto. Esperamos escuchar este tema a continuación y que el Dios Todopoderoso los bendiga. Dios los bendiga.